Bueno, acabo de escribir algo y estoy bastante sorprendida que me dictó Arcángel Raziel. Estamos en el año 1490 en Portugal y el personaje de Germán en esa época, desde luego no se llamaba Germán, se llamaba Fernando de Magallanes. O sea, Fernando de Magallanes, muy conocido en la historia. Es importante conocer un poco de tus vidas pasadas para comprender de dónde vienes, qué has hecho, por qué tienes tal o cual comportamiento ahora. El pasado permite comprender el presente, es verdad, el pasado bien contado, el pasado contado como es. Nos permite comprender muchas cosas. Y en esos pasados que yo te contaré, Germán, estarán también, hablaremos de algunos episodios donde tú utilizaste esas capacidades que son los dones, el don que Dios te ha dado, uno principal, con variantes. Y en otra vida pasada en donde no utilizaste ese don. ¿Y qué fue lo que sucedió? Para después culminar explicándote cuál es ese don realmente, de qué se trata, cómo se llama, cómo utilizarlo, con algunos ejemplos, y culminaremos esta canalización con decirte cuáles son los objetivos de tu vida, los objetivos de tu vida. Vamos a ir de una manera un tanto veloz porque has solicitado muchas cosas, Germán. A nosotros nos gusta, y no tanto que nos guste, sino que nos parece importante también poder profundizar, y algunas veces hablar de muchos temas al mismo tiempo puede ser un tanto corto, no nos permite explayarnos tanto, pero haremos de nuestro mejor para poder también indagar en esa parte que tú llamas ¿por qué has tenido una vida difícil? Así que tomémonos de las manos energéticas, muy fuerte, de la mano de Dios, y vamos a viajar a través de las frecuencias, a través del tiempo. ¿Qué son las frecuencias en realidad? Vamos a hacer una parada. Voy a escribir. Bueno, acabo de escribir algo y estoy bastante sorprendida que me dictó Arcángel Raziel. Estamos en el año 1490 en Portugal y el personaje de Germán en esa época, desde luego no se llamaba Germán, se llamaba Fernando de Magallanes. O sea, Fernando de Magallanes, muy conocido en la historia. Fernando de Magallanes, Portugal, 1490. Arcángel Raziel, ¿qué es esto? ¡Qué sorpresa! Así es, Angélica, así es, Germán. Algunas veces la vida puede traer sorpresas maravillosas. Esta sorpresa maravillosa que ahora te contaremos. Un personaje histórico tan importante que fuiste, Germán, hace tantos y tantos años, pero en realidad no fueron tantos. La energía siempre se queda, los conocimientos se quedan, las experiencias y todo lo que vives se queda, la energía no se va, siempre se está moviendo por todas partes. Este personaje histórico que tú fuiste, Germán, Fernando, vamos a hablar un poco de Fernando entonces en este momento. En un Portugal de mucha riqueza, me enseña a Fernando que está vestido de una forma elegante, están muchos barcos o navíos, barquitos o navíos, pues están en un puerto y están subiendo costales pues pareciera ser como si fuera de harina, costales de harina. Están poniendo pescados como si estuvieran salados para que duraran mucho en los viajes, y están preparando unos navíos. Fernando, es verdad, Angélica, estamos en Portugal. Era un país colonizador en esa época muy importante, que andaba buscando tierras cercanas, tierras fértiles alrededor de Europa, principalmente, también por algunos países asiáticos, es verdad.
Y en otras partes, en otros lugares, era Europa en general, junto con otros países. También estaba España y estaba Francia, queriendo Inglaterra, queriendo ocupar terreno en otras partes del mundo que no habían sido colonizadas, y Portugal era un país importante. Fernando, Fernando, es que escucho que están diciéndole con acentos allá. Eh, Fernando, me da risa, perdón. Eh, Fernando era un dirigente marítimo, era un navegador, era hijo de personas de la nobleza también. Es por eso que él tenía este poder, este puesto tan importante. Él desde niño había crecido muy pegado a la corte también, a la corte del rey y a toda esta monarquía. Su familia era una familia adinerada y él siempre vivió con aquellos lujos y con mucha abundancia financiera y mucho conocimiento. Los niños desde muy pequeños eran instruidos en el camino que la familia tenía. Si era una familia de alfarería, entonces desde pequeños se les enseñaba la alfarería, como ahora también en algunos pueblos mexicanos todavía y en otras partes del mundo. Antes más, los niños tenían clases en la escuela, no era común que fueran a una escuela exactamente, que se alejaran y que se fueran durante varias horas. Los niños tenían aprendizajes con sus papás generalmente, porque solamente los hombres tenían este acceso, las niñas no. Las niñas se quedaban a estudiar las labores domésticas, pero en este caso Fernando, desde muy pequeño, con sus hermanos y su padre, iban a aprender sobre lo más básico, como hacer nudos para los barcos, sobre la geografía. Me está enseñando que está enseñándote tu papá directamente a los hermanos también y a otros niños que están ahí. Está enseñando la geografía, está enseñando qué son las cosas que hay en Portugal y cuáles no hay y cuáles se necesitan tener. Después viene otra persona a enseñarles también como estrategias a través de juegos, estrategias para atacar a otros pueblitos. Ese es el juego, una estrategia para ganar terreno. Todo es aprendizaje de estrategias, para ganar y ganar y ganar y ganar. Y también veo que está aprendiendo un poco de música y tiene una vida bastante relajada al inicio de su vida. Una infancia muy feliz, con mucha comodidad, con mucho confort, muchas personas a su servicio, también al servicio de la familia y por lo tanto al servicio de él. Fernando fue más, lo empujaron más hacia el éxito, como que su carrera, porque tenía habilidades. Era muy perspicaz, tenía siempre mucha imaginación, pero su imaginación no solamente era una imaginación cualquiera, sino que eran visiones que él tenía. Y su padre lo decía, es un chico muy creativo y muy imaginativo, pero en realidad él estaba teniendo visiones y esas visiones las llevaban a la realidad y de pronto funcionaban, y entonces su papá estaba contento. Fernando muy joven también tuvo que dejar esa infancia, porque a pesar de tener una infancia bonita y divertida, con tanta abundancia financiera de todo lo que quería, muy pronto tuvo que alistarse para aprender temas sobre sanguinarios, un tanto como combates, como utilización de armas, utilización de flechas, utilización de cómo se ataca en Europa y cómo se ataca en otras regiones, porque claro, en Europa tenían armas, ya algunas armas, y en otras partes del mundo potencialmente tenían otro tipo de armas que podían ser flechas, piedras, hasta humos, otras técnicas. Entonces él está aprendiendo eso y están
hay una persona que está preparando a muchos niños, como que formación militar, bueno, no era exactamente militar, pero algo así. Y entonces era correr, correr y tratar de atrapar al otro. Y todos sus juegos en realidad eran entrenamientos. Ya después me enseñó, ahora que tiene unos 12 años. Y Fernando tenía esa misión. Su papá desde muy chico y desde siempre estaban participando en ceremonias en donde de todas formas ya estaba dicho que él iba a hacer eso. Él iba a, en cierta forma, estaba entregada su vida, y él estaba programado, Fernando, para llevar el papel muy importante de poder descubrir y poder traer bienes de otras tierras. Y este era un rol súper importante. No existía en esa época todavía algo como ministro de la economía o cosas así. Entonces a la persona a la que le dieran las llaves del barco, por así decirlo, a la dirección del timón, esa era una persona muy valiosa, y a Fernando se le estaba enseñando a hacer todo esto, a tener conocimientos también del barco. O sea, toda su vida se la pasó estudiando cosas, aprendiendo, pero él lo veía como algo fantástico y maravilloso porque era un niño y todo le parecía guau, y qué bueno, y vivía en unas condiciones climáticas también que veo extraordinarias, mucha comida, mucho de todo. O sea, una vida de mucho lujo y de muchos excesos también, porque bueno, la comida está bien y todo, pero en excesos tampoco. Él aprendió, me está enseñando las partes del barco, cómo hacer algunas cosas importantes del barco, pero sobre todo el funcionamiento, porque venía con él todo un equipo de niños que no eran no tenían ese mismo poder adquisitivo a nivel socioeconómico, y que ellos iban a ser ayudantes, ayudaban a limpiar el barco. Ellos estaban enseñando a reparar, a hacer esto, y él solamente a conocer todas las partes y a saber cómo funcionaban para poder después dirigir y decir qué es lo que tenía que hacerse. Y Fernando no solamente siguió lo que le decían que tenía que hacer. Era un niño rebelde. Era un niño muy rebelde, y a pesar de que él tenía un programa bien destinado cuando le entregaron el barco, la flota, para que él fuera a hacer descubrimientos, él me enseña que está sentado y tiene una carta. Tiene como 17 años o 19, está muy joven. Sí, 17. Tiene una carta, un dibujo, una carta un tanto viejita, y está seguro, o piensa y se imagina, ha tenido sueños y revelaciones que le dicen que la carta está incompleta, que le faltan países, le faltan tierras, y que es porque pues esas tierras no se han descubierto, y que entonces él quiere descubrir, él quiere saber qué hay en esas tierras, qué se hizo, y se basa mucho en los sueños. Él es también creyente, su familia es creyente. Están muy pegados a la religión, de hecho, muy pegados a la religión, a los inicios, vaya, de la religión, de lo que puede llamarse religión católica. Era una cosa impuesta, es más, por la corte y por el rey. Todas las personas tenían que participar en esas ceremonias, y los niños que eran hijos de nobles, pues eran ofrecidos en esas ceremonias para que Dios y otros espíritus los protegieran, lo cual, bueno, energéticamente esto no es tan de alta vibración en realidad.
Germán, pero en esa época era lo que se hacía para que la persona que fuera a tener ese puesto tuviera más poder. Así que en ese momento, en esa época, como Fernando, fue tu alma entregada, y tú y todo lo que eras desde niño para poder hacer estos papeles tan importantes y poder ser ayudado por estos espíritus.